dada una parábola que tiene, por ejemplo, aquí la recta directriz y que tiene, por ejemplo, el eje por aquí, y vamos a poner, por ejemplo, aquí el foco, se pide calcular, sabiendo que lo que va a ser la base pasa por este punto, se pide calcular pues un cono que tenga el mismo volumen que el paraboloide que engendra esa parábola, paraboloide de revolución. Bueno, entonces sabemos que respecto a la directriz y el foco, el vértice está en el punto medio, en la parábola. Y sabemos también que si hacemos rectas, cualesquiera, por ejemplo, vamos a hacer una recta por aquí, siempre perpendicular al eje de la parábola, pues tenemos que esa recta es tal que en una curva parabólica, la dibujamos aquí, se tiene que el concepto es que la distancia desde un punto a la directriz, o sea, esta distancia es siempre igual a la distancia desde ese punto al foco. Bueno, pues según eso, como esto es cierto, lo ponemos aquí, dp es igual a pf, o sea, esas dos distancias siempre son iguales para cualquier punto de la parábola, pues lo aplicamos aquí. Entonces cogemos esa distancia y concentro en f, y esa distancia que llamaremos h, concentro en f, hacemos un arco. Y entonces ya tenemos ahí un punto de la parábola. Del otro lado hacemos ese arco, también por el otro lado, y aquí tenemos otro. Si hacemos otra recta cualquiera, pues lo mismo, cogemos ahora esta distancia, centro en f, y ya tenemos aquí otro punto de la parábola. Cojamos ahora, por ejemplo, una distancia por aquí, entre v y f. Entonces cogemos esta distancia, otra vez cojo esta distancia que llamaré m, hago centro en f con el compás, y ahí tengo el arco que corta la recta en este punto y en este, otro punto de la parábola. De esta forma, pues ya he obtenido la forma del paraboloide que me dicen que va a llegar hasta este punto y hasta este. La parábola es simétrica respecto a este eje, entonces si cogemos la semiparábola y la revolucionamos respecto a este eje, pues cogemos este trozo y la giramos, entonces lo que nos sale así, lo que nos sale al hacer la revolución es un cuerpo de revolución que tiene en realidad una forma de sección aquí ortogonal al plano de la circunferencia, y si pasa por el centro son parábolas, ¿no? Sería como una antena parabólica si cogemos solo un pequeño extremo, ¿no? Por ejemplo aquí, más abierta. Bueno, pues ese es el paraboloide, y me dicen que tengo que hacer un cono que tenga el mismo volumen que este paraboloide. Me lo imagino en 3D, giro esto, y aquí tengo una circunferencia. Aquí estaría la mitad, por debajo del folio la otra mitad. Bueno, sabemos que el volumen del paraboloide, ponemos así, volumen del paraboloide, que no es más que, si aquí tenemos por ejemplo la parábola, vamos a ponerla así, girar la semiparábola y se genera eso, el volumen del paraboloide, entonces tenemos que es pi por r al cuadrado por h partido por 2. Bueno, y tenemos que el cono, el volumen del cono es igual a pi por r al cuadrado por h partido por 3. Bueno, como me dicen que en realidad ambas figuras deben tener el mismo volumen, eso quiere decir que el volumen del paraboloide será igual al volumen del cono. Por tanto, ya puedo igualar las dos fórmulas. Pi por r al cuadrado por la altura del paraboloide partido 2 es igual a pi por r al cuadrado por la altura del cono y partido 3. Bueno, una vez que tenemos esto, lógicamente si yo me acerco un poco, si el radio al cuadrado lo paso para aquí, como ya dijimos que iban a tener los dos la misma base, o sea, en realidad la circunferencia esta va a ser igual para los dos, entonces el radio va a ser igual.
entonces lo puedo pasar para aquí y puedo dividir uno en el otro y me da ya 1, entonces ya lo puedo eliminar. Pues elimino el radio al cuadrado, al estar de los dos lados y ser lo mismo. Si tuvieran radios diferentes ya hubiera puesto letras distintas, como hice aquí con las alturas, porque en realidad si tienen la circunferencia igual, como las formas son distintas, pues lógicamente la altura tendrá que ser distinta. Si tuvieran la altura igual, entonces las circunferencias ya no serían iguales, recíprocamente. Cogemos pi, también lo eliminamos, y entonces me queda la altura del paraboloide partido por 2 es igual a la altura del cono partido por 3. Eso quiere decir que en realidad, si por ejemplo paso esto para aquí, la altura del paraboloide es igual a 2/3 de la altura del cono. Y ahí es a donde quería llegar. O también, si prefiero hacerlo de la otra forma, pues paso el 3 para allí, 3/2 de la altura del paraboloide es igual a la altura del cono. Bueno, tenemos aquí ya con total precisión, porque teníamos el vértice y tenemos este punto, que por aquí nos dijeron que pasaba la base, tenemos entonces ya la altura de la figura, la altura del paraboloide, que es esta. O sea que en realidad nos dicen que la altura del paraboloide que ya tenemos es 2/3 de la altura del cono. O sea que esto es 2/3. Entonces cogemos 3 unidades, la colocamos a partir de este punto en cualquier dirección, 3 centímetros, 1, 2, 3 centímetros, y marcamos el punto 2 y el punto 3. Y como realmente esto va a ser 2/3 del cono, entonces 1 el vértice con el 2, y ahora por el punto 3 hago una paralela y corta aquí. Eso quiere decir que el cono realmente va a venir desde este punto hasta aquí. Y como vemos, el trozo este que le sobra aquí es el que va a suplir este de aquí. Y lo mismo unimos con este otro extremo y ya tenemos ese cono que es realmente que tiene el mismo volumen. Ponemos en otro color el cono este cuando haga la revolución de este triángulo, por ejemplo, este triángulo rectángulo lo giro y ya tengo un volumen del cono de manera que es igual que el volumen del paraboloide. Y tenemos entonces el paraboloide que venía por aquí. Lógicamente hay simetría total en las dos figuras porque va a ser de revolución. Bueno, pues ahí tenemos dos figuras con volúmenes idénticos.